Hola a todos, jóvenes, niñas y niños, desde la hermosa población de San Pablo, departamento de Nariño, país Colombia. Vamos a iniciar una serie de clases virtuales y vamos a empezar con el primer tema que hace referencia al universo. Por favor, acompáñenme. Y vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a iniciar con la primera parte. Para ir entrando en materia, vamos a hablar del universo partiendo del concepto de lo que es el universo. El concepto más conocido del universo es el conjunto de todo lo que existe. En otras palabras, es el conjunto de toda la materia. Esa materia forma supercúmulos de galaxias, estrellas, planetas. Encontramos también cometas, encontramos meteoritos, nubes y polvo cósmico, entre otros. Sobre el universo se han planteado distintas explicaciones, diferentes explicaciones. Desde tiempos de nuestros primeros pueblos, de nuestras primeras civilizaciones, incluso acá en América, entre nuestros chibchas, ya se dieron explicaciones a través de los mitos y de las leyendas. Hay muchas leyendas muy hermosas que en su momento hablaremos de algunas de ellas. Luego se dio una explicación de carácter religioso, también filosófico y científico. Múltiples investigaciones desde comienzos del siglo XX han ido tratando de dar más y más luces acerca del verdadero origen del universo. De allí que han surgido múltiples teorías acerca de lo que es el universo y cómo fue su origen. La teoría más aceptada, vamos a hablar de algunas de esas teorías, y la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, o más conocida como la teoría de la gran explosión. Dicha teoría, planteada por el sacerdote belga Georges Lemaitre, afirma que el universo se inicia en un momento cuando la energía que estaba en un punto sube o aumenta de temperatura miles de millones de grados, y también su densidad, iniciándose la gran explosión. Entonces, la teoría del Big Bang, podemos decir, hizo bang, explotó, y en
micronésimas de segundo, en millonésimas de segundo, la materia, la energía se expande miles de millones de kilómetros en el naciente espacio. Porque, jóvenes, hay que entender que en ese instante se forma o nace el tiempo, el espacio, la gravedad y la materia. Es un poquito complicado, es un poquito difícil de entender con nuestra capacidad de raciocinio lo que los científicos, a través de investigaciones y de fórmulas matemáticas, tratan de demostrar el origen del universo. Entonces, la teoría del Big Bang nos habla que el universo, después de esas milésimas de segundos, cuando explotó, comenzó su incesante expansión a través del espacio, formando entonces esas nebulosas, formando ese polvo y ese gas cósmico, los distintos astros. Ya hemos dicho que algunas con su luz propia, como las estrellas, formándose agujeros negros, que son resultado de las investigaciones de los científicos de finales del siglo XX, que muy posiblemente son el fruto de la explosión de las gigantescas estrellas que han dado origen a los agujeros negros y la formación de nuevas estrellas, de nuevos planetas. Bueno, podríamos gastarnos horas y horas hablando de esta parte tan interesante, acerca de la teoría del Big Bang, la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Hay otras teorías que reciben el respaldo de algunos físicos teóricos, astrónomos y matemáticos. Unas complementan la teoría del Big Bang y otras la refutan o están totalmente en contra. Continuando con nuestra explicación, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein sirve o complementa, ya que él nos habla de que el universo se encuentra en constante expansión y a medida que se expande el universo, las nubes de gas y polvo cósmico continúan formando nuevas estrellas, nuevos planetas, o también hay la muerte de muchas de esas estrellas. Una segunda teoría que recibe el respaldo de muchos científicos es la teoría inflacionaria. Esta teoría fue planteada por el astrónomo, matemático, físico Edwin Hubble. Él nos dice que el universo, él nos dice que si queremos medir las distancias entre la Tierra y las galaxias conocidas o menos distantes, observamos que las galaxias se alejan permanentemente
de nuestro sistema solar, de nuestra Tierra. Lo que quiere decir que si utilizamos, obvio, para medir estas distancias, jóvenes, ya no se utilizan las medidas terrestres, kilómetros, decámetros, hectómetros, sino que utilizamos el año luz. Como ustedes saben, el año luz es la distancia que recorre un haz de luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, dice que al medir las distancias entre la Tierra y las galaxias, y las medimos en otro año, en otro tiempo, estamos viendo que se han alejado grandes distancias. Lo que quiere decir también este científico es que las galaxias, que la materia del universo está en una constante expansión. ¿Qué pasaría con este alejamiento de las galaxias, de las estrellas, de las cometas, de todo lo que es la materia del universo? Iría quedando grandes vacíos, grandes espacios, donde muy seguramente surgiría nueva materia, o por el contrario, se iría enfriando y las estrellas irían consumiendo su energía. Muchachos, que la energía de las estrellas es hidrógeno que lo transforman en helio. Por eso, cuando las estrellas terminen de consumir su energía, su hidrógeno, y se transforme en helio, morirán las estrellas. Entonces, esta es una segunda teoría, como repito, la teoría de Edwin Hubble, llamada la teoría inflacionaria, ¿no? No olviden la teoría inflacionaria, que buscaba medir la distancia entre la Tierra y las galaxias y comprobando de que se están alejando miles y miles de kilómetros en el espacio. La tercera teoría, jovencitos, la tercera teoría se llama la teoría estacionaria. La teoría estacionaria. Si analizamos un poquito el nombre de esta teoría estacionaria, ya nos trae una idea, ya nos va dando unas ideas acerca de qué será el universo estacionario. Teoría planteada y sustentada por Hernán Bondi. Él afirma de que el universo no ha tenido principio ni tendrá fin. Pensemos un poquito, no tiene principio. ¿Por qué? Porque no es el resultado de una gran explosión. Y no tendrá fin porque sigue y sigue surgiendo nueva materia a medida que las galaxias se alejan unas de otras. La famosa teoría estacionaria. El universo no tiene principio ni tendrá fin. Les vamos a hablar de una cuarta teoría que lleva el nombre de teoría oscilante o pulsante. Esta teoría es planteada por el físico matemático Richard Tolmy. Richard Tolmy nos dice que las galaxias, las estrellas, los planetas están en una constante expansión.
pero que llegará un momento en que cesará esa expansión y se iniciará el regreso de toda esa energía, de toda esa materia, de todas esas galaxias, se dará en sentido contrario. Estamos, muchachos, creo que en un 2 o 3%, diríamos, de la investigación para llegar a la verdad. Es así que los científicos continúan planteando teorías, respaldando la teoría del Big Bang. Y por ahí van a escuchar ya con el tiempo la teoría de las partículas elementales, la teoría de cuerdas y la de el momento, la teoría de las supercuerdas. Para lograr entender también esta teoría que les estamos hablando, que les vamos a hablar sobre el universo, sobre el sistema solar, hay que manejar alguna fundamentación teórica. Ya hablamos, por ejemplo, del año luz, la distancia que recorre un haz de luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. También hace falta tener claro qué es la gravedad. La gravedad se inició supuestamente con el Big Bang, y la gravedad es aparentemente la fuerza con que se atraen los cuerpos. Los que tienen mayor masa atraen a los que tienen menor masa. Claro está que más allá hablaremos de una serie de astrónomos que dieron su vida en las investigaciones por esclarecer qué es la gravedad, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la energía. Pero por ahora, entonces, recordar a Isaac Newton, quien es el descubridor de la fuerza de gravedad. Tal vez recordarán, adelantándome un poquito, de eso hablaré más allá, cómo sentado bajo la sombra de un manzano, le cayó una manzana y se inspiró. Y surgió en él la inspiración que le llevaron a plantear las leyes de Newton acerca de la gravedad. Entonces, tengamos en cuenta esa atracción que ejercen los cuerpos más grandes. Les doy un ejemplo, muchachos. Por ejemplo, sería el caso cuando los astronautas llegaron a la Luna, el 20 de julio de 1969, cuando llegaron a la Luna los astronautas estadounidenses, Armstrong, Collins y Aldrin, llevaban unos enormes escafandras, unos enormes elementos que cubrían su cuerpo, unas botas de 3 o más kilos de peso, y a pesar de ellos vemos cómo tratan de elevarse, de flotar. No es su peso como acá en la Tierra, es mucho menor. Si viajáramos a Júpiter o a Saturno, donde la gravedad es mucho mayor, el peso sería más elevado. Un ejemplo, una persona de 50 kilos acá en la Tierra aproximadamente tendría entre 90 y 100 kilos de peso en Júpiter. Entonces, no olviden la gravedad, que depende de la masa de los cuerpos. Entre más masa, mayor atracción. Los de menor peso y de menor masa caerían sobre los que tienen mayor gravedad. De allí que nosotros nos encontremos, gracias a esa fuerza o esa aparente fuerza, como pegados sobre la superficie terrestre. Habíamos hablado entonces de qué es el universo, cuál es el concepto, pero no podemos dejar por fuera
que los científicos han planteado que la edad aproximada del universo desde el instante de la gran explosión son aproximadamente 13.700 millones de años. Les repito, 13.700 millones de años. Aunque no hay un acuerdo, ustedes, dependiendo de los documentales que miran o videos, van a ver si son más actualizados esa fecha, si son de 3 o más años de haberse grabado. Esos videos nos van a hablar de un tiempo más amplio y nos dicen que algunos 15.000 millones de años, otros 16.000 millones de años, y unos toman una fecha entre 10.000 y 20.000 millones de años. Ya que les hemos hablado del universo y sus teorías, espero que sirva para fortalecer un poquito más el conocimiento teórico que les hemos compartido y que surjan preguntas. Ojalá para la próxima clase, el próximo video, ustedes me envíen las preguntas por WhatsApp, por correo, para tratar de explicarlas. Ahora, obvio, tenemos una limitante, que es que no somos físicos, astrónomos, ni matemáticos. Entonces, con el tiempo ustedes podrán, con sus profesores de física, como les decía, de química, de matemática, despejar algunas dudas. Entonces, la invitación sería a que ustedes pues recurran a los documentales, a los videos, ojalá los más actualizados del año 2019, inclusive del 20, que están cada vez más y más avanzando en las investigaciones sobre nuestro universo. A continuación vamos a hablarles de nuestro hogar, de nuestro sistema solar. El sistema solar se encuentra en la galaxia Vía Láctea, una entre 100.000 millones de galaxias. Nos dicen los científicos que hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias, y en cada galaxia aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Entonces los invito a que se pregunten, ¿no será posible que haya otros planetas con las mismas características de nuestra Tierra? Hay ese gran interrogante, y que despierte la curiosidad de parte de ustedes para tratar de ahondar cada vez más en el conocimiento de nuestro sistema solar, de nuestro hogar, la Tierra, y de nuestra Vía Láctea. También comentarles un poquito de que nuestra galaxia es una galaxia que le denominan espiral. Tiene una forma de espiral nuestra galaxia. Hay otras galaxias mucho más grandes y de distintas formas. También tenemos, por ejemplo, a grandes pasos, las galaxias lenticulares. Se imaginarán que es un lente, ¿no? Lenticulares, galaxias lenticulares. Hay galaxias irregulares. Son aquellas que están en formación. Hay otras galaxias que les llaman barradas, en forma de barra. Bueno, distintas galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, dicen los científicos, tiene una extensión a lo largo, podríamos decir, de 100.000
años luz, 100.000 años a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, para ir de un extremo al otro. También nuestro sistema solar se encontraría aproximadamente, según los científicos, a unos 32 millones de años luz del centro de la galaxia. Entonces, son cifras astronómicas que nos ponen a pensar y que muchas veces nuestra capacidad no nos permite comprender esas grandes dimensiones. Bueno, metiéndonos en el estudio de nuestra Vía Láctea, y en especial del sistema solar, al igual que les hablaba yo del universo, ustedes van a encontrar que hay múltiples teorías, pero también les voy a hablar de tres teorías que tratan de explicar el origen de nuestro sistema solar. Al igual que lo hicimos con el universo, quiero empezar con la teoría más aceptada, que es la teoría nebular. Nebular, imagínense, nebular. ¿De qué viene esa palabra? De nube, de una nube de polvo y de gas cósmico. Recuerden, jóvenes estudiantes, que el 90% de lo que existe en el universo es polvo y gas cósmico. Entonces, la teoría nebular es la más aceptada y nos dice más o menos lo siguiente. Dice que de una gigantesca nube de polvo y gas cósmico hace aproximadamente unos 4.500 millones de años se formaría el sistema solar. ¿Cómo? ¿Cómo se forma el sistema? Nos dice que esa gigantesca nube de partículas, de material, de polvo y gas cósmico se fue condensando a través de miles de millones de años. La fuerza de la gravedad fue concentrando hacia el centro la materia más pesada y la energía, del que nacería nuestro rey, nuestro sol, causante de la vida en la tierra y también muy posiblemente, cuando él muera, de la extinción de la vida. Nuestro sistema solar está compuesto entonces por el rey sol, la estrella que nos da luz, que nos ilumina y, como les decía, causante de la vida en la tierra. El sistema solar está compuesto por 8 planetas. Ahora, si ustedes leen sus libritos viejos de unos 15, 20 años atrás, van a encontrar que nombra 9 planetas. Son en su orden, desde el más cercano al Sol al más lejano, los planetas rocosos o interiores, que les llaman, planetas rocosos o interiores. Entre esos planetas, les decía en orden de distancia, tenemos Mercurio, el planeta más cercano al Sol, el cual tiene elevadísimas temperaturas que superan los 400 grados en el día y bajan hasta 90 o más grados en la noche. Mercurio. Siguiendo en el orden, tenemos Venus, la diosa Venus. Algo curioso en este planeta
es que tiene un movimiento contrario al resto de planetas, de estrellas que giran en el universo. Les dejaría el interrogante: ¿por qué es el único planeta del sistema solar que tiene el mismo movimiento de las manecillas del reloj? El resto describen un movimiento contrario a las manecillas del reloj. Cosa interesante. Siguiendo el orden de distancia del Sol, pues tenemos nuestro hogar, la Tierra, a 150 millones de kilómetros del Sol. En un sitio tan estratégico, ni más cerca ni más lejos del Sol, para que haya los elementos de la vida. Uno, el agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Una atmósfera con distintos gases. El principal, el oxígeno, vital para muchas formas de vida. El oxígeno, otros como el nitrógeno, el hidrógeno, el helio y otros en menores proporciones. Y también una capa que nos protege de los nocivos rayos ultravioleta, como es la capa de ozono. Dos elementos claves, jóvenes, dos elementos claves para la vida hemos nombrado. ¿Cuáles son? El agua, porque la vida, vamos a ver más allá, apareció en el agua. El oxígeno y también la energía que nos brinda nuestra estrella, el Sol. Entonces, nuestro hogar, nuestra cuna está, como les decía, en una distancia estratégica, en un punto exacto para que haya surgido una vida. Entonces, la teoría nebular, repito, es la que tiene hasta estos momentos la mayor aceptación científica. Siguiendo en el orden, tenemos una segunda teoría que se llama la teoría de la estrella intrusa. La estrella intrusa. Recuerden esa palabra, intrusa. ¿Qué les trae la palabra intrusa? Entonces, esta teoría, en pocas palabras, nos dice que hace unos 4.500 millones de años, una estrella errante, una estrella intrusa, se acercó a nuestro Sol, y su fuerza de gravedad le arrancó una gran cantidad de material, que con los millones de años entrarían en la órbita de nuestro Sol y formarían los planetas, los satélites, los cometas y demás formas de existencia de la materia en el universo. La segunda teoría. Muy seguramente no se van a olvidar de esta teoría, la estrella intrusa. Relaciona la palabra intrusa. La tercera teoría se llama la teoría de la captura casual. Relaciona la palabra captura. Como siempre les digo, hay que tratar de relacionar el nombre de las teorías y ya vamos sacando alguna información, vamos pensando. Captura casual. Dice más o menos lo siguiente:
que el Sol errante en sus inicios a través de la Vía Láctea fue capturando en su órbita, gracias a la fuerza de la gravedad, materiales, polvo, gases, rocas, que con los miles de años seguirían formando remolinos alrededor del Sol, de donde surgirían todo lo que les he descrito: planetas, satélites, meteoritos, asteroides, cometas, etcétera, etcétera, muchachos. Esas son las tres teorías más conocidas sobre el origen de nuestro sistema solar. Al igual que con el origen del universo, muy seguramente las investigaciones a lo largo del tiempo nos dirán cuál es la teoría, o por el contrario surgirán nuevas teorías que tratan de explicarnos el origen del sistema solar, teorías también, les decía, del universo, inclusive de nuestra Tierra. Habíamos llegado a la Tierra, de allí tenemos los planetas que se llaman planetas exteriores o gaseosos, que son Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y ya no se incluye, como les decía, Plutón. Se lo considera un pseudoplaneta. Se lo ha excluido de los 9 planetas por 2 razones. Uno, porque dicen los astrónomos que es un pseudoplaneta, es un planeta enano. Y 2, porque cada vez se aleja más del sistema solar. De allí que ya en los últimos videos, documentales y libros ya no se lo incluye, sino que se lo nombra como un planeta enano, junto con otros como, por ejemplo, Ceres, el pseudoplaneta, el planeta enano Ceres. Entonces, esos planetas gaseosos como Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, el cual es más grande que toda la masa y materia de los otros 7 planetas. Creo, jóvenes, que con esto podemos como concluir esta primera etapa acerca de nuestro sistema solar, sus 8 planetas, y vuelvo a repetir, la invitación es que pues recurramos a los videos, a los documentales, donde van a lograr enriquecer más este conocimiento. Mi propósito es como darles un poquito de explicación para que ustedes luego logren entender, gracias a qué es un año luz, qué es la gravedad, qué es la fuerza de gravitación universal. Luego hablaremos más allá de la fuerza centrífuga, hablaremos de la fuerza centrípeta, hablaremos de la Tierra y sobre todo cómo surge la vida, en qué momento nuestro planeta ya tenía las condiciones para que aparezca la vida, dónde aparece la vida, cómo aparece, hasta llegar a ese ser que llamamos Homo sapiens, el hombre que sabe, que piensa. Muchas gracias.